¿Sabías que el cine mexicano no sería el mismo sin la hoy fallecida actriz Silvia Pinal? Así es, la estrella dejó un legado inolvidable. Hoy te contaremos cómo esta estrella gigantesca del cine mexicano cambió para siempre la historia del séptimo arte. Así que si eres un amante del cine, tienes que conocer esta información. Quédate con nosotros para descubrirla. Esto es Cortos en Corto. Luz, cámara, acción. Cuando hablamos de figuras legendarias del cine mexicano, un nombre resplandece como una joya eterna: Silvia Pinal. Actriz, productora y pionera, Pinal no es solo sinónimo de elegancia y talento, sino que dejó un legado que marcó para siempre el panorama cultural de México. Pero la actriz, una de las últimas leyendas supervivientes de la época que se suele llamar la época dorada del cine mexicano, y posiblemente la mayor de esas leyendas, nacida en 1931 en Guaymas, Sonora, Silvia Pinal comenzó su carrera en una época en la que ser actriz era un completo desafío. Desde sus primeros papeles, destacó por su carisma y su versatilidad, convirtiéndose rápidamente en una de las favoritas de la época de oro del cine mexicano. Con películas como Un extraño en la escalera y El inocente, Pinal demostró que podía alternar entre la comedia y el drama con una facilidad asombrosa, rompiendo así estereotipos sobre lo que significaba ser una actriz en ese momento. Durante 75 años, desde su primera película en 1949 hasta el momento de su muerte, Silvia Pinal fue una de las mujeres más populares de México, en el cine, la televisión, el teatro, la vida social y hasta en la política. Por ejemplo, no mucha gente sabe que una de las últimas obras del pintor Diego Rivera fue un retrato suyo. Así es, fue pintado en 1956, un año antes de la muerte del artista. Cualquiera que sea la verdadera historia, sirve como una buena medida del impacto de Silvia Pinal en la cultura mexicana. Sus primeros años los pasó en películas muy populares como Partener, de Cantinflas, por ejemplo, pero esas películas no dejaron una impresión duradera de nobleza en la memoria cinéfila del mundo. Incluso su colaboración con las figuras del melodrama mexicano, más cultivado hoy en día, la actriz solo hizo una película con Emilio el Indio Fernández, por ejemplo. Tampoco fue especialmente memorable su breve paso por el cine europeo en las películas que realizó en Italia y España a finales de los años 50 y que representaron el primer momento de internacionalización de una actriz que, curiosamente, nunca miró hacia Hollywood como lo hacen hoy las estrellas mexicanas. Su única película en los Estados Unidos fue una extraña coproducción mexicano-estadounidense a finales de la década de 1960, llamada Shark, que fue dirigida por Samuel Fuller y donde fue protagonista junto a Burt Reynolds. El momento que marcó un antes y un después en su carrera llegó cuando colaboró con el director Luis Buñuel. Juntos crearon 3 obras maestras del cine que no solo rompieron barreras en México, sino que colocaron al cine mexicano en el mapa internacional. Sí, las letras de oro del nombre de Silvia Pinal en la historia del cine mundial quedaron grabadas en su encuentro con el cineasta español. Esto es un buen indicador de la curiosidad intelectual de la actriz y de su deseo de romper con las rutinas populares, que fue ella quien en ese momento estaba casada con el legendario Gustavo Latriste, productor de varias películas mexicanas de Buñuel, y fue a su reencuentro. Propuso una adaptación de Tristana, de Pérez Galdós, que no se hizo en su momento, pero cuya idea empezó a llevar Buñuel, implementándola en 1970 ya en Europa con Catherine Deneuve en el papel principal. Pero estaba escrito que era por la puerta de Pérez Galdós por donde Silvia Pinal entraría al cine de Buñuel. Y así ocurrió en Viridiana, en 1961, donde fue la protagonista. Viridiana fue la primera película española de Buñuel desde antes de la Guerra Civil. La película ganó en el Festival de Cannes y dejó al régimen franquista al borde de la apoplejía, un regalo envenenado que Buñuel dejó en España antes de regresar a México. La cinta que se llevó la Palma de Oro se convirtió en un símbolo de la osadía creativa de Pinal. Era la primera vez que una actriz mexicana se veía en un filme que desafiaba las normas religiosas y sociales de la época. Ya con El Ángel Exterminador, su presencia en un filme coral demostró que podía destacarse incluso entre un elenco enorme, pero aún quedaba una despedida por hacer en México. En Simón del Desierto de 1965, última película mexicana de Buñuel, Silvia Pinal era la encarnación del diablo que tienta a la Zeta Simón en un papel de una exuberancia perversa casi más buñueliana que el propio Luis Buñuel, y de un atrevimiento tremendo, sobre todo en el desnudo o semidesnudo de algunos planos. Si pensamos que eso era el México de 1965, en el juicioso derribo de los instintos machistas de la sociedad mexicana que Buñuel llevó a cabo durante una década y media en ese país, Silvia Pinal fue su cómplice más espectacular y más diabólica. Y como ella misma decía, fui yo quien eligió a Luis Buñuel, no fue él quien me eligió a mí. Y el legado de Silvia Pinal no termina en la pantalla grande. Fue una de las primeras mujeres en México en producir teatro y televisión, llevando historias complejas y ambiciosas al público masivo. Programas como Mujer, Casos de la Vida Real consolidaron su lugar como una figura clave en la cultura popular.
Entonces, Silvia Pinal no fue solo una actriz, en realidad fue una visionaria, y su carrera es un recordatorio de que las mujeres pueden redefinir al cine, la cultura y la historia. Hoy, generaciones enteras de cineastas y actores y actrices mexicanos pueden mirar hacia ella como una fuente de inspiración. La historia de Silvia Pinal es la historia de México mismo, audaz, resiliente, llena de talento. Si alguna vez te preguntaste quién es la gran diva del cine mexicano, la respuesta siempre será la misma: Silvia Pinal. Descanse en paz. Gracias por ver el video. Si te apasiona el cine y la historia detrás de sus grandes figuras, suscríbete a nuestro canal Cortos en Corto. Aquí honramos a quienes hicieron del cine un arte eterno. Corte y queda.